Muy bien. Vamos a comenzar de nuevo. Ok. Vamos a presentar la clase número 11. Ok. Me confirman si ahora sí está saliendo la imagen bien. ¿Se escucha? A ver, por favor, por el chat confirmen eso. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Comenzamos. Broncodilatadores. Cuando hablamos de los broncodilatadores, ya sabemos que son fármacos que van a abrir los bronquios. Acá en esta imagen les presento la imagen histológica de un bronquio. Y como les mencioné, el bronquio, el bronquio es un órgano que en su interior, ojo, presenta células cilíndricas ciliadas, que ellas son células que tienen como una especie de pelitos, y esas células cilíndricas ciliadas son las que nos van a ayudar a limpiar el interior del bronquio. También existe célula caliciforme, ojo, célula caliciforme, y la célula caliciforme es la que produce moco. ¿Ok? Entonces, dentro del bronquio vamos a encontrar dos tipos de células. La célula cilíndrica ciliada, que se encarga de la limpieza del interior del bronquio, y la célula caliciforme, que se encarga de producir moco. Alrededor del bronquio, toda esta zona rosada que está bien pegada en todo el contorno del bronquio, ya toda esa zona rosada que nos representa al músculo liso. Músculo liso. Y esa es una característica de los bronquios. Los bronquios a su alrededor tienen músculo liso. ¿Y para qué sirve el músculo liso? El músculo liso tiene la función de que cuando se contrae el músculo liso, el bronquio se cierra. Y cuando se relaja el músculo liso, el bronquio se abre. ¿Okay? Cuando se contrae el músculo liso, el bronquio se cierra. Y cuando se relaja el músculo liso, el bronquio se abre. ¿Ok? Ya, esas son características del bronquio. Entonces, los broncodilatadores jóvenes son fármacos especializados en abrir el bronquio. Fármacos especializados en abrir el bronquio. Para esto, ¿qué es lo que van a hacer los fármacos? Todos los fármacos broncodilatadores lo que tienen que hacer es lograr la relajación, ojo, relajación del músculo liso bronquial. Relajación del músculo liso bronquial. ¿Ok? Y cuando el músculo liso bronquial se relaja, el bronquio automáticamente se abre. ¿Ok? Automáticamente se abre el bronquio. Recuerden eso. Para esto, lo que vamos a ver a continuación es de que existen fármacos que van a activar receptores, como también existen fármacos que van a bloquear receptores. Entonces, fármacos que bloquean receptores y fármacos que activan receptores. ¿Ok? Entonces, más o menos así va a ser el mecanismo de acción que vamos a tener acá, en los broncodilatadores. ¿Entendido? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna. En los libros, ustedes van a encontrar muchas veces que hablan del árbol bronquial. ¿Por qué se le dice árbol bronquial? Porque se considera que el bronquio, fíjense por donde voy a poner una marca, voy a poner un cuadradito, ya fíjense, ese es el bronquio derecho,
bronquio derecho y tenemos acá al bronquio izquierdo. ¿Ok? Fíjense el dibujo. ¿Ya? Y se supone que esos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, nos representa a un tronco de un árbol. Y por eso, si el Por eso el tronco del árbol vendría a ser el bronquio, tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo, y de ahí de ese tronco del árbol saldrían todas las ramas. Y cada vez le salen ramas más delgaditas hasta llegar a las ramas microscópicas que vendrían a ser ya los bronquiolos, ¿ya? Y al final de cada bronquiolo viene el alveolo. ¿Ok? Ese es el árbol bronquial. Ahora, existen enfermedades en las cuales los bronquios, pues, los bronquios se cierran, se cierran a causa de la enfermedad. ¿Qué enfermedad es la que va a cerrar bronquios? La enfermedad que va a cerrar bronquios, la más característica es el asma. El asma tiene la capacidad de cerrar el bronquio. ¿Por qué? Porque en el asma el músculo liso, el músculo liso, el músculo liso del bronquio se contrae y al contraerse el músculo liso del bronquio, el bronquio se cierra. Y eso es lo que va a ocurrir en el asma. ¿Okay? Una contracción del músculo liso bronquial y por lo tanto el bronquio se cierra. Entonces cuando nosotros damos broncodilatadores, cuando damos broncodilatadores, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que el músculo liso se tiene que relajar, ¿me entienden? Por eso les decía al inicio que los broncodilatadores lo que hacen es relajar al músculo liso, relajar al músculo liso, ¿entendido? Entonces, recuerden, en el asma existe una contracción del músculo liso bronquial. También existe otra enfermedad en la cual el músculo liso del bronquio se contrae. Ojo, ¿qué otra enfermedad también tiene contracción del músculo liso bronquial? A ver, ¿en qué otra enfermedad?
ver. Ya. La otra enfermedad en la cual se contrae también el músculo liso de los bronquios viene a ser el EPOC. 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 A ver, ¿qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. Enfermedad pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Listo. Entonces, los broncodilatadores principalmente lo vamos a utilizar para esas dos enfermedades. Ojo, vamos a utilizarlos para el asma, vamos a utilizarlos para el EPOC. ¿Entendido? Y por eso es lo que quiero aclarar acá. ¿Por qué? Porque a veces están utilizando broncodilatadores para otras enfermedades, pero se supone que el detalle está que el broncodilatador solamente va a funcionar, ojo, el broncodilatador solamente va a funcionar cuando, cuando el músculo, cuando el músculo esté contraído, porque lo que va a hacer el broncodilatador es relajar al músculo liso bronquial. ¿Qué pasaría si el músculo liso del bronquio no está contraído? ¿El broncodilatador trabajará? ¿Qué opina? No, porque el broncodilatador lo que necesita es que el músculo del bronquio se encuentre contraído. ¿Para qué? Para poder relajarlo. ¿Entienden? Es por eso que si el músculo liso del bronquio no está contraído, a quién van a relajar? ¿Ok? Entonces eso recuerden sobre los broncodilatadores. Vamos a comenzar a estudiar los fármacos broncodilatadores. Los broncodilatadores son 5 familias. Tenemos los estimulantes beta-adrenérgicos, los fármacos anticolinérgicos, las teofilinas, los inhibidores de la lipooxigenasa y los antagonistas de receptores de leucotrienos. ¿Entendido? Estimulantes beta-adrenérgicos, los fármacos anticolinérgicos, las teofilinas, los inhibidores de lipooxigenasa y los antagonistas de receptores de leucotrienos. ¿Ok? Son cinco familias de broncodilatadores.
¿Ok? Vamos a comenzar con la primera familia, los estimulantes beta-adrenérgicos. Cuando yo digo estimulante beta-adrenérgico, estimulante beta-adrenérgico significa que son fármacos que van a activar, ojo, activar al receptor beta del sistema simpático. Recuerden, la semana pasada hemos estudiado a los receptores del sistema simpático. Dentro de los receptores del sistema simpático, yo hablé que existían el receptor beta. Entonces, el receptor beta, ojo, el receptor beta es el receptor que se va a estimular. Estimular significa que va a aumentar su trabajo. Estimular significa que el receptor beta va a trabajar más. ¿Entienden? Ya. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son fármacos que van a trabajar con el receptor beta. Recuerden eso. Fármacos que trabajan con el receptor beta. Y tenemos esto. Los estimulantes beta-adrenérgicos. También en algunos libros los estimulantes beta-adrenérgicos son conocidos como betamiméticos. Betamiméticos. ¿Ok? Betamiméticos. Son en la actualidad los broncodilatadores más usados y eficaces. ¿Entendido? Son los más usados y los más eficaces. Y recuerden que estos receptores beta ojo, estos receptores beta se dividen en dos tipos, los receptores beta 1 y los receptores beta 2. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestro problema? La diferencia de acciones beta 1, ¿qué es lo que hacía? Recuerden, el receptor beta 1 aumenta el trabajo del corazón, aumenta la presión arterial. ¿Entendido? Beta 1. Beta 1, ojo, aumenta el trabajo del corazón, aumenta la presión arterial. ¿Entendido? Y el receptor beta 2, ¿qué hacía el receptor beta 2? El receptor beta 2 abría el bronquio. ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho la clase pasada. Receptor beta 1 aumenta el trabajo del corazón. Receptor beta 2 abre los bronquios. ¿Entendido? Abre los bronquios. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Ah? Entonces recuerden esto. Los receptores beta son dos, beta 1 que aumenta el trabajo del corazón y aumenta la presión arterial, y el receptor beta 2 que abre los bronquios. ¿Ya? Y eso es lo que me importa. El receptor beta 2 que abre los bronquios. ¿Entendido? Ahora, sigamos. Clasificación.
Los fármacos estimulantes beta-adrenérgicos se van a dividir en dos grupos. Se van a dividir en los fármacos estimulantes beta-adrenérgicos no selectivos y los fármacos estimulantes beta-adrenérgicos selectivos. No selectivos y los selectivos. ¿Entendido? Estimulantes beta-adrenérgicos no selectivos y estimulantes beta-adrenérgicos selectivos. Cuando yo digo no selectivo, ¿qué significa? Cuando digo no selectivo, significa que van a trabajar con los receptores alfa y con los receptores beta. Receptores alfa y receptores beta. Y cuando digo selectivo, selectivo significa que solo trabajan con los receptores beta. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál creen que será mejor? ¿El selectivo o el no selectivo? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será mejor, selectivo o no selectivo? ¿Cuál será mejor, selectivo o no selectivo? ¿Selectivo o no selectivo? A ver, Barrera dice no selectivo, Carmen dice selectivo, Ana María selectivo, porque solo trabaja con beta, lo cual será específico en mecanismos de acción. Ana María, ya, ya. Carmen Pérez, el no selectivo también abre bronquios, ¿ah? Por si acaso, porque trabaja con beta. ¿Ok? Trabaja con beta. Entonces recuerden eso. Tenemos a los beta-adrenérgicos no selectivos y tenemos a los beta-adrenérgicos selectivos. Los no selectivos son fármacos que van a trabajar con los receptores alfa y con los receptores beta. Los selectivos solamente trabajan con los receptores beta. Ahora, ¿cuál es mejor? El selectivo. El selectivo es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque solamente va a trabajar con el receptor beta. En cambio, el no selectivo va a trabajar con el receptor alfa y va a trabajar con el receptor beta. Y por lo tanto está activando dos tipos de receptores. Por cada receptor que se active, va a venir cosas buenas y cosas malas. Entonces, si el no selectivo activa receptor alfa, alfa va a dar cosas buenas, cosas malas. Beta va a provocar cosas buenas, cosas malas. Y en cambio, el selectivo solamente trabaja con beta. Entonces solamente va a tener algo de bueno y algo de malo. Punto, se acabó. Pero en el no selectivo hay más riesgo. ¿Me entienden? Porque está activando a dos receptores. ¿Ok? ¿Se entiende eso?
¿Están entendiendo? Vamos a ver quiénes son los no selectivos. Los estimulantes beta-adrenérgicos no selectivos. ¿Ya? ¿Quiénes son los no selectivos? Los no selectivos vienen a ser dos fármacos, la adrenalina y la efedrina. Adrenalina y la efedrina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Adrenalina, efedrina. A ver. La adrenalina, ojo, adrenalina y la efedrina, los dos tienen el mismo mecanismo, van a activar a los receptores alfa 1. Van a activar a los receptores beta 1 y van a activar a los receptores beta 2. Alfa 1, beta 1 y beta 2. Ese es el trabajo de estos fármacos. Activa alfa 1, beta 1 y beta 2. Cuando activen a alfa 1, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si activan a alfa 1? Ya. Entonces, a ver, la adrenalina y la efedrina activan al receptor alfa 1. Por lo tanto, cuando activan al receptor alfa 1, lo que va a suceder es de que va a aumentar la presión arterial. Sube la presión arterial. Luego va a activar al receptor beta 1. Y si activa el receptor beta 1, aumenta el trabajo del corazón. Es decir, el paciente va a tener taquicardia porque aumenta el trabajo del corazón. También beta 1 aumenta la presión arterial y alfa 1 también aumenta la presión arterial. Entonces, dos mecanismos para que aumente la presión arterial. Entonces, ya imagínense cómo va a aumentar esa presión. Y por último, activa a beta 2. Y cuando activa a beta 2, ¿qué sucede? Se abren los bronquios. Se abren los bronquios. Y cuando se abran los bronquios, el paciente va a respirar mejor. Entonces, ahora ustedes saquen su cuenta. ¿Qué pasaría si tenemos un paciente asmático? ¿Ya? Tenemos un paciente asmático. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro paciente asmático? Ojo, paciente asmático y este paciente asmático le ponemos adrenalina. A ver, ideas. ¿Qué le va a suceder al paciente asmático si le damos adrenalina? Tú al paciente asmático le pones adrenalina. Y por cierto, les cuento que la adrenalina se coloca en forma de ampolla y se coloca por vía subcutánea. Vía subcutánea. Ojo, si tú le pones adrenalina a un paciente asmático, ¿qué va a suceder? Se abre el bronquio. Perfecto, se le va a abrir el bronquio. ¿Por qué? Porque estás activando al receptor beta 2.
entonces se va a abrir el bronquio. Perfecto. Activaste el receptor beta 2, se abre el bronquio. ¿Qué más va a suceder? Eh, su corazón. Su corazón va a comenzar a trabajar más. Por lo tanto, este paciente va a comenzar a tener taquicardia. ¿Por qué? Porque el corazón está trabajando más rápido. 3, va a aumentar la presión arterial y el paciente de repente hasta puede hacernos hipertensión. ¿Por qué? Porque beta 1 sube la presión y alfa 1 sube la presión. Entonces, ese es el gran peligro cuando nosotros vamos a utilizar la adrenalina. Es por eso que la adrenalina se tiene que utilizar solamente cuando el paciente está en un paro cardiorrespiratorio, es decir, cuando dejó de funcionar su corazón, para la famosa reanimación, para la resucitación. Ahí colocamos adrenalina. O de repente tu paciente, ya tú estás viendo que el paciente se está muriendo y ahí es donde tú le pones adrenalina. ¿Para qué? Para que la adrenalina aumente el trabajo del corazón y le abra los bronquios, cosa que el paciente respire y su corazón siga funcionando. Para eso se usa la adrenalina. Pero en el caso del asma, en caso de asma sería adecuado solo si es que el paciente está muriendo. ¿Entendido? Solo si el paciente está muriendo. ¿Por qué? Por el hecho de que activa a receptores alfa 1, activa a receptores beta 1, beta 2. ¿Entendido? Entonces, solo si es que el paciente está muriendo, ¿ya? Ahí usaremos pues la adrenalina. Caso contrario, no vamos a usar adrenalina. ¿Entendieron? ¿Se entiende? Ya, y la efedrina es lo mismo, ¿eh? Por si acaso. Ya, esos fueron los estimulantes beta-adrenérgicos no selectivos. Ahora cambiamos. Y vamos a hablar sobre los selectivos. ¿Por qué, por qué decimos selectivo? Decimos selectivo, ¿por qué? Porque ellos trabajan con los receptores beta. Trabajan con los receptores beta. Y los receptores beta, ojo, los receptores beta vienen a ser el receptor beta 1, el receptor beta 2. Ojo con ese detalle. Receptor beta 1, receptor beta 2. ¿Ya? Los receptores beta. Beta 1, beta 2. Entonces, cuando yo digo selectivo, selectivo, ¿por qué? Porque solamente va a trabajar con receptor beta. Punto. Receptor beta. Ahora, en el caso de los fármacos selectivos, los vamos a dividir también en dos grupos. Ojo. Y vamos a tener fármacos que van a trabajar solo con los dos receptores, beta 1, beta 2. Pero también vamos a tener fármacos que solamente van a trabajar con el receptor beta 2. Nada más. Nada más con el receptor beta 2. Y fíjense, ahí tengo eso en el gráfico. Los selectivos se dividen en activadores para beta 1, beta 2 y activadores para beta 2. ¿Cuál es mejor? Obviamente el activador de beta 2. Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es simplemente abrirle el bronquio. Yo no quiero que su corazón trabaje más. ¿Ok? Entonces eso recuerden. A ver, sigamos. ¿Quiénes son los fármacos activadores de receptores beta 1 y beta 2? ¿Quiénes activan al receptor beta 1 y beta 2? Fíjense la diapositiva. Tenemos al isoproterenol, a la orciprenalina y la exoprenalina. Isoproterenol, orciprenalina y exoprenalina. Isoproterenol, orciprenalina y exoprenalina. ¿Ok? Ellos son los fármacos activadores de beta 1 y beta 2. ¿Ok? Fármacos activadores de beta 1 y beta 2. ¿Ok? Isoproterenol, orciprenalina y exoprenalina.
activadores de beta 1 y beta 2. Beta 1, beta 2. Muy bien. Sigamos. Ahora, estos fármacos, ¿qué de malo tienen? Estos fármacos, como van a activar al receptor beta 1 y beta 2, cuando activen a beta 2, se abre el bronquio, ¿correcto? Activan beta 2, se va a abrir el bronquio. Pero ¿qué sucede cuando activan a beta 1? Si activan a beta 1, ¿qué va a pasar? El corazón va a funcionar más. Por lo tanto, este paciente va a tener taquicardia. ¿Le puede subir la presión? ¿Qué opinan? Si activo beta 1, ¿le puede subir la presión? Sí, también le puede subir la presión. Entonces ahí viene el detalle. ¿Ok? Entonces, estos fármacos también van a subir la presión al paciente y también le van a provocar taquicardia. Pero le abren el bronquio, sí le abren el bronquio. Pero ahí están viendo lo malo también que producen. Taquicardia y hipertensión. Ahora, existe un grupo de fármacos llamados activadores de receptores beta 2. Activadores de receptores beta 2. Los activadores de receptores beta 2 son un grupo de fármacos que solamente van a activar, solamente van a trabajar con el receptor beta 2. Nada más. Solo activan a beta 2. Y si activan solamente a beta 2, ¿qué va a pasar? Si solamente activan a beta 2, se abre el bronquio, punto. Y se acabó el problema. Solo abren bronquio. Entonces, los activadores de receptores beta 2 son los fármacos que solamente van a abrir bronquio. ¿Quiénes son? Los activadores de receptores beta 2 son los de duración corta, porque en el cuerpo del paciente se van a quedar solamente 6 horas, y los de duración larga. Duración larga porque en el cuerpo del paciente se van a quedar 12 horas. Y por eso les digo duración larga. ¿Ok? Entonces recuerden, duración corta, solo se quedan 6 horas en el cuerpo del paciente. Duración larga, se quedan 12 horas en el cuerpo del paciente. Los de duración corta. ¿Quiénes son los de duración corta? Los de duración corta son el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Salbutamol, terbutalina y fenoterol. Salbutamol, terbutalina y fenoterol. Recuerden eso. De repente, el más utilizado es el salbutamol de este grupo, pero también se utiliza bastante el fenoterol. Ahora, recomendación. Si vamos a usar salbutamol, el salbutamol se tiene que utilizar por vía inhalatoria. Está prohibido utilizar salbutamol por vía oral o por vía parenteral. El salbutamol se tiene que utilizar solamente por vía inhalatoria. Ojo con ese detalle. Vía inhalatoria. Salbutamol. El fenoterol es un producto que nosotros lo utilizamos para nebulización. Fenoterol se utiliza para nebulización. Fenoterol. Casos de nebulización. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Ya. También tenemos fármacos estimulantes beta-adrenérgicos de larga duración. Los fármacos estimulantes beta-adrenérgicos de larga duración son aquellos que van a durar en el cuerpo 12 horas. Y tenemos al salmeterol,
tenemos al bambuterol y tenemos al formoterol. Salmeterol, bambuterol, formoterol. ¿Ok? Estos fármacos, el salmeterol, bambuterol, formoterol, son fármacos que, a diferencia de los anteriores, duran en el cuerpo 12 horas. Por lo tanto, a los pacientes solamente les vamos a administrar cada 12 horas. Esa es la diferencia. Después, todo lo demás es igual. Cuando utilizamos estos fármacos del salmeterol, bambuterol, estos fármacos solamente los vamos a utilizar cuando los fármacos de 6 horas ya no funcionan. Cuando los fármacos tipo salbutamol no funcionan en el cuerpo del paciente, ahí recién pasamos a utilizar los fármacos que duran 12 horas. Caso contrario, no se usa, porque nuestra primera opción para los tratamientos van a ser los medicamentos que duren solamente 6 horas. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende eso? El mecanismo de acción. Vamos a explicar de manera corta el mecanismo de acción, pero para las personas que quieran investigar un poquito más, ahí yo les estoy poniendo todo el mecanismo de acción. Ojo, en el mecanismo de acción nos dice que estos fármacos activan al receptor beta 2, es decir, estos fármacos van a hacer trabajar al receptor beta 2. Estos fármacos hacen trabajar al receptor beta 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estos fármacos hacen trabajar al receptor beta 2, este receptor beta 2, fíjense, va a venir a modificar en el interior de la célula a diferentes sustancias para que al finales, ¿qué es lo que va a suceder? Disminuya el calcio, disminuye el calcio dentro del músculo liso de los bronquios. Y ese es el mecanismo que tiene estos fármacos. Se supone que estos fármacos lo que hacen es activar al receptor beta 2. ¿Y qué es lo que hace el receptor beta 2? El receptor beta 2 lo que va a hacer es disminuir la cantidad de calcio dentro del músculo liso del bronquio. Entonces, el músculo liso del bronquio se va a quedar sin calcio. Y si le quitamos calcio al músculo liso del bronquio, el músculo liso deja de trabajar. El músculo liso va a dejar de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar el músculo liso? Porque le hemos quitado calcio. Le hemos quitado calcio. Entonces, cuando le quitamos el calcio, ojo, le quitamos el calcio, el músculo liso va a dejar de funcionar. ¿Me entienden eso? ¿Ya? Y se supone que cuando el músculo liso deja de funcionar, el músculo liso se va a relajar. Al relajarse el músculo liso del bronquio, el bronquio se abre y ese es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Activan al receptor beta 2. ¿Qué hace el receptor beta 2? Disminuye el calcio dentro del músculo liso. Como el músculo liso se queda sin calcio, porque disminuye el calcio, ojo, al quedarse sin calcio el músculo liso, este músculo liso se va a relajar. El músculo liso ya no se contrae. ¿Por qué? Porque no tiene calcio. Y por eso, al relajarse el músculo liso del bronquio, el bronquio se abre. ¿Me entendieron? A ver, pregunten si es que algo no han entendido de esto, del mecanismo de acción. A ver, su compañera dice Rosaluz, ¿por qué dicen que el asma no tiene cura? Porque no tiene cura, pues. El asma es una enfermedad genética.
Ojo, el asma se supone que está a nivel del ADN de la persona. Es una enfermedad congénita, ya está en el ADN de la persona. Entonces el asma por ese detalle no tiene cura. Lo único que hacemos es disminuir solamente disminuirle las molestias al paciente, nada más. ¿Ok? Listo. Aspectos farmacológicos. La adrenalina con el isoproterenol tienen la estructura química semejante a las catecolaminas. Son inactivas por vía oral, ¿cierto? Por eso es lo que adrenalina no existe por vía oral. Yo ya les dije que la adrenalina solamente se utiliza por vía subcutánea. La adrenalina viene en forma de ampollas. Ojo, ya, si es que hubiese por vía oral, ¿qué pasa? Cuando llega a nuestro estómago, ojo, cuando llega al estómago, al intestino, existen unas enzimas que van a destruir a la adrenalina. Es por eso que la adrenalina no existe por vía oral. La adrenalina solamente existe por vía parenteral. ¿Ok? El formoterol y el salmeterol y el otro, el bambuterol, se supone que se van a administrar cada 12 horas, mientras que el grupo del salbutamol se administra cada 6 horas. ¿No? ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que dura dentro de nuestro cuerpo. El salbutamol es el fármaco de elección por la rapidez y eficacia para aliviar el broncoespasmo. Cierto, cuando el paciente tenga un broncoespasmo. ¿Qué es broncoespasmo? Broncoespasmo es el cierre del bronquio. Ahora, ¿en qué casos ocurre el broncoespasmo? Yo ya les había dicho. El cierre del bronquio se da en el asma. Entonces, ¿qué hacemos en el paciente asmático? Cuando ustedes tengan un paciente asmático, lo primero que tienen que hacer con el paciente asmático es administrarle una ampolla de corticoide. Ahora, ¿qué corticoide le vas a poner? Dependiendo de la situación del paciente. Tú tienes que evaluar. ¿Será una emergencia? ¿Será una urgencia? Y según eso tú escoges el corticoide. Y eso se supone que hemos aprendido eh, en farmacología 1. Así que revisen. ¿Cuál es el corticoide que se usa en emergencia? ¿Cuál es el corticoide que se usa en urgencia? Eso se hizo en farmacología 1. Entonces, al paciente asmático lo que se tiene que hacer es darle corticoides más broncodilatador. Y de los broncodilatadores más usado es el salbutamol. Entonces, a los pacientes asmáticos le vamos a dar corticoide en ampolla más salbutamol por vía inhalatoria. ¿Ok? Por vía inhalatoria le vamos a dar el salbutamol. Ahora, ¿cuánto se le da de salbutamol? A los pacientes se les va a dar 3 disparos. Se le dice disparo o en inglés se le dice puff. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes conocerán cómo son los inhaladores. Los inhaladores son unos dispositivos que tienen una boquilla y tienen otra parte donde se presiona. Y cada vez que tú presionas el inhalador, sale disparado el medicamento por la boquilla. Entonces, al paciente se le va a dar a cualquier edad, ojo, se le va a dar 3 disparos. 3 disparos, ojo, 3 disparos. Pero entre disparo y disparo debe de existir 10 minutos de diferencia. Quiere decir, por ejemplo, llega mi paciente asmático. ¿A qué hora vino el paciente asmático? 3 de la tarde. Muy bien, 3 de la tarde le doy una dosis de salbutamol, es decir, un disparo. 3 de la tarde. Luego dejo que descanse 10 minutos. 3:10 de la tarde, el segundo disparo. Luego de que descanse 10 minutos, 3:20 de la tarde, el tercer disparo. ¿Están entendiendo? El salbutamol se utiliza 3 disparos.
3 disparos de salbutamol. Ojo, ahora, los inhaladores siempre se tienen que utilizar con aerocámaras. Aerocámara. Nunca el inhalador se debe de colocar directamente en la boca del paciente. Eso es mentira. Eso no sirve. Para utilizar los inhaladores tenemos que utilizarlo con aerocámara. Recuerden eso. Aerocámara. Y al paciente se le da 3 disparos con 10 minutos de descanso entre cada disparo. ¿Me están entendiendo eso de los disparos? Ya. Ahora, después de cada disparo, después de cada dosis de salbutamol, automáticamente el paciente tiene que enjuagar su boca. ¿Para qué? Para evitar que el salbutamol se quede pegado en el paladar o de repente en la lengua, en las encías. Tenemos que evitar que el salbutamol esté pegado ahí. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es que el salbutamol entre a la sangre. Ojo, es por eso que salbutamol no se debe de utilizar por vía oral. Y ahí lo que una de sus amigas dice, ¿por qué no se usa en tableta? No se usa en tableta y en jarabe, ¿por qué? Porque si tú le das salbutamol en tableta o salbutamol en jarabe, ¿qué va a suceder? El salbutamol va a entrar a la sangre del paciente. Y cuando el salbutamol entra a la sangre del paciente, ¿qué ocurre? El salbutamol viaja por la sangre y se mete al cerebro del paciente. Y cuando entra el salbutamol al cerebro del paciente, le va a generar reacciones adversas. Es por eso que salbutamol no debe ingresar a la sangre del paciente. Por eso nosotros utilizamos el salbutamol por vía inhalatoria, porque cuando yo uso salbutamol por vía inhalatoria, el salbutamol llega de frente al bronquio, porque el paciente está respirando salbutamol. Entonces el salbutamol entra al bronquio y trabaja solamente en el bronquio, el salbutamol por vía inhalatoria. Pero si tú le das, por ejemplo, a un niño salbutamol en jarabe, el salbutamol entra boca, esófago, estómago, intestino, y de ahí va a entrar a la sangre, y por la sangre el salbutamol va a viajar por todo el cuerpo del niño. Y en una de esas, el salbutamol pues se va a meter al cerebro del niño, y ahí es donde vienen las reacciones adversas. Por eso, para evitar las reacciones adversas, nosotros vamos a utilizar el salbutamol por vía inhalatoria. Y después de cada dosis de salbutamol que tú le des al paciente, el paciente automáticamente tiene que enjuagar su boca. Y si sabe hacer gárgaras, mejor todavía. Tiene que hacer gárgaras para enjuagar todo y escupir todo eso. Cosa que el salbutamol no pueda ingresar a la sangre. Lo que yo quiero o lo que yo trato acá es de que el salbutamol no ingrese a la sangre. Y por eso es lo que utilizo salbutamol por vía inhalatoria. ¿Me entendieron eso? ¿Entendieron? Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto de salbutamol? 3 disparos. Y entre disparo y disparo descansamos 10 minutos. ¿Entendido? 3 disparos y entre disparo y disparo descansa 10 minutos. No se olviden ese detalle. ¿Ok? Y eso es para cualquier edad. ¿Por qué? Porque como estoy usando la vía inhalatoria, el fármaco va a llegar solamente a su bronquio. Entonces ahí no me preocupo en la dosis. Tú simplemente usas salbutamol en inhalador y disparas. Y 3 disparos. Cada disparo después de 10 minutos. ¿Ok? Ahora,
En la otra enfermedad, llamada EPOC, puede utilizar estos fármacos en el EPOC. Pero ¿cuál es el detalle? En el EPOC, estos fármacos son fármacos de segunda opción, lo que significa que para el EPOC hay otros fármacos que son mejores. Estos estimulantes beta-adrenérgicos en el EPOC vienen a ser segunda opción. Ya. Bueno, sigamos. Contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones para estos fármacos? Las contraindicaciones es de que el paciente esté consumiendo fármacos llamados beta bloqueantes, es decir, que el paciente esté consumiendo fármacos bloqueadores de receptores beta. Entonces, si eso está consumiendo el paciente, tú no puedes darle estos medicamentos. Los efectos colaterales son mayores cuando se utiliza la vía sistémica, ¿cierto? ¿Y vía sistémica qué es? Vía sistémica es la vía oral, la vía parenteral. Entonces, cuando utilizamos esas vías, las reacciones adversas aparecen más rápido en el paciente. Por eso debemos de tener cuidado. Precauciones. ¿Precauciones en quiénes? En las embarazadas, sobre todo en una embarazada durante el primer trimestre. Ahí hay que tener muchísimo cuidado con este medicamento. ¿Precauciones en quiénes? En el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando el salbutamol llega al cerebro del paciente, al paciente le causa ansiedad, al paciente lo acelera, al paciente lo vuelve intranquilo. Si fuese un niño, el salbutamol, por ejemplo, al niño lo puede volver hiperactivo. Entonces, si eso causa el salbutamol cuando llega al cerebro, imagínense que el paciente sea hipertiroideo. Si el paciente es hipertiroideo, ya es una persona intranquila, ya es una persona acelerada, ya es una persona hiperactiva por culpa de su enfermedad. Tú le das salbutamol y peor, este paciente se vuelve más hiperactivo. En la diabetes también hay que tener cuidado porque estos medicamentos disminuyen la acción de los fármacos que se usan en la diabetes. Entonces, en el paciente diabético hay que tener mucho cuidado. Ojo, con el salbutamol. Y también hay que tener mucho cuidado en pacientes que estén mal del corazón. ¿Ok? Porque se ha visto casos que en esos pacientes el salbutamol acelera el corazón. Los efectos secundarios, lo que les dije, si el salbutamol se consume por la vía oral o por la vía parenteral, ¿qué va a pasar? El paciente puede tener calambres, el paciente puede tener temblor fino de las extremidades. Por ejemplo, sus manos pueden temblar, temblor fino. ¿Qué más puede tener? Hipotensión arterial. El paciente puede tener hipotensión. ¿Qué más puede suceder? Vasodilatación periférica, cefaleas, dolor de cabeza, hiperglucemia, aumento de glucosa en la sangre. Por eso, imagínense, ¿por qué le aumenta la glucosa en la sangre? Porque no permite que los fármacos de la diabetes funcionen y por lo tanto aumenta la glucosa en la sangre del paciente. Por eso en los diabéticos hay que tener mucho cuidado. Hipocalemia, la disminución de potasio en la sangre, y taquicardia. Puede aumentar el trabajo del corazón. Por eso cuando el paciente está mal del corazón, no hay que utilizar estos fármacos. ¿Entendido? Ese es el peligro que tenemos cuando se utiliza salbutamol por vía oral o vía parenteral. Incluso acá, por ejemplo, me faltó que hay niños que consumen salbutamol ya por mucho tiempo y se vuelven tartamudos.
no pueden hablar, tienen dificultad para hablar. ¿Entendido? Eso es lo que aparece cuando usas salbutamol por vía oral. Por eso es muy peligroso utilizar salbutamol por vía oral. Así que ustedes que van a estar en su botica o van a estar en una posta, nunca ofrezcan salbutamol por vía oral. Siempre el salbutamol se tiene que utilizar por vía inhalatoria, no por vía oral. Ahora, y por la vía inhalatoria, ¿qué cosa puede provocar el salbutamol o su familia? Por vía inhalatoria, lo que te puede provocar es sequedad de boca. Tu boca se seca. ¿Qué más? Irritación de las mucosas y sabor desagradable. Pero ¿cuál es el detalle? Que si nosotros le mandamos al paciente a enjuagar su boca de inmediato, ya no le aparece estas reacciones al paciente que utiliza salbutamol por vía inhalatoria. Por eso, para evitar la sequedad de boca, la irritación de las mucosas, el sabor desagradable, para evitar eso, ¿qué hacemos? Ya no, para evitar eso, perdón, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos al paciente que enjuague su boca de inmediato. Cada vez que reciba una dosis de salbutamol, el paciente de inmediato tiene que enjuagar su boca. Y con eso vamos a evitar el sabor desagradable, la irritación, la sequedad de boca. Listo, y solucionado el problema. Por eso es que cuando utilizamos la vía inhalatoria, no hay ningún problema, pues, porque todo se soluciona enjuagando la boca, nada más. A que utilices el salbutamol por vía oral o vía parenteral, ahí sí nos genera problemas. ¿Entendieron? ¿Qué pasaría si el paciente consume un exceso de salbutamol o cualquiera de su familia? Si el paciente consume un exceso de salbutamol o cualquier otro producto de su familia, ¿qué es lo que va a ocurrir? El paciente se puede intoxicar. Sí, se puede intoxicar por el exceso de salbutamol. Entonces, la sobredosis de salbutamol se va a curar con fármacos bloqueadores beta. Entonces, recuerda, si el paciente consume salbutamol en exceso, lo que vas a hacer es darle fármacos bloqueadores de receptores beta. Ahora, eso aprendan bien. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en la actualidad existen personas que se están drogando consumiendo salbutamol. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Y ustedes saben que el drogadicto va a llegar un momento en el cual no va a controlar lo que consume y de un momento a otro el drogadicto va a empezar a consumir sobredosis. Entonces ahí hay que tener presente ese detalle. Y te puede llegar de emergencia un paciente que era drogadicto al salbutamol y está con sobredosis. Solución, darle un bloqueador beta. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien. Si es que no hay consultas, seguimos entonces. Fármacos anticolinérgicos. Fármacos anticolinérgicos. ¿Qué significa o qué es un fármaco anticolinérgico? Cuando yo digo fármaco anticolinérgico, me refiero a fármacos que van a bloquear, ojo, van a bloquear a los receptores muscarínicos. Bloquean a los receptores muscarínicos. A eso se le dice fármaco anticolinérgico, al que bloquea
a los receptores muscarínicos. Bloquea receptores muscarínicos. ¿Entendido? A él le decimos fármaco anticolinérgico. ¿Ok? Y ya la semana pasada hemos estudiado cuáles eran los receptores muscarínicos y cuál era la función que tenían los receptores muscarínicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos receptores muscarínicos existen? ¿Cuántos receptores muscarínicos existen? Muy bien, Carmen. 5. 5 receptores muscarínicos. Perfecto. 5 receptores muscarínicos. Muy bien. Vamos a ver qué fármacos bloquean a los receptores muscarínicos. Desde finales del siglo XIX, ojo, desde finales del siglo XIX, existe un fármaco llamado atropina. Y se supone que en esa época la atropina se utilizaba como broncodilatador. ¿Cuál es el problema de la atropina? El problema con la atropina surge cuando de pronto se descubre el mecanismo de acción. La atropina bloquea, bloquea a todos los receptores muscarínicos. Significa que la atropina bloquea a los 5 receptores muscarínicos. Ojo con ese detalle. Bloquea a los 5 receptores muscarínicos, la atropina. Y los 5 receptores muscarínicos son bloqueados con este fármaco, con la atropina. Y de ahí viene el problema con la atropina, pues. Porque recuerden lo que les dije al inicio. Cuando un fármaco bloquea a varios receptores, aparecen cosas buenas y también aparecen cosas malas. Entonces, cuanto más receptor bloquea, es más peligroso. ¿Me entienden? Entonces, la atropina, ¿qué es lo que hace? Bloquea a los 5 receptores muscarínicos. Ojo, y por eso es lo que se pone en duda en la actualidad si será adecuado o no utilizar atropina. Bueno, y eso es lo que está en discusión. Pero, ¿a qué conclusión llegaron? De que la atropina solamente se va a utilizar para casos especiales. Por ejemplo, la atropina se utiliza en sala de operaciones. La atropina se utiliza para dar, se utiliza en procedimientos invasivos. O sea, cuando al paciente, por ejemplo, le van a realizar una endoscopía, ahí se utiliza atropina. En las operaciones también se le coloca atropina al paciente. Entonces, para eso ha quedado la atropina. Luego también la atropina se utiliza en la actualidad como el antídoto para el raticida. Raticida se supone que viene a ser el veneno que mata ratas. Entonces, en la actualidad se supone que la atropina se utiliza como antídoto para el veneno contra las ratas. La atropina se utiliza en sala de operaciones y la atropina se utiliza para procedimientos invasivos. Y se supone que ese es el uso que le damos en la actualidad a la atropina. Ya no se está usando atropina como broncodilatador. ¿Por qué? Porque causa demasiado daño que beneficio. ¿Entendió? Así que atropina como broncodilatador no se utiliza en la actualidad. Entonces, ¿y en la actualidad qué anticolinérgico se está utilizando? Bueno, en la actualidad se está utilizando el bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio. Se dice que el bromuro de ipratropio
alcanza su acción después de unos 15 a 30 minutos de haberlo administrado. Por eso es lo que dicen que el bromuro de ipratropio tiene un inicio tardío, que se demora mucho. Bueno, ¿cuánto se demora? Se demora de 15 a 30 minutos. Tú le das el bromuro de ipratropio y se va a demorar de 15 a 30 minutos. ¿Y cuánto tiempo dura en el cuerpo el bromuro de ipratropio? El bromuro de ipratropio dura en el cuerpo 6 horas. 6 horas el bromuro de ipratropio. La competencia viene a ser el bromuro de tiotropio. Tiotropio. El bromuro de tiotropio es 10 veces más potente que el ipratropio y que la atropina. Entonces ahí viene el detalle. El bromuro de tiotropio es mejor que el bromuro de ipratropio. Recuerden eso. Ahora, es más potente. ¿Y cuánto tiempo dura en el cuerpo? Dura casi 24 horas. Es por eso que el bromuro de tiotropio se administra cada 24 horas. En cambio, el bromuro de ipratropio se administra cada 6 horas. Ahí tienen la diferencia. Mecanismo de acción. Se supone que el receptor muscarínico que cierra los bronquios es el receptor muscarínico 3. El receptor muscarínico 3 es el que cierra los bronquios. Si nosotros bloqueamos al receptor muscarínico 3, ¿qué va a pasar? Ya no se cierran los bronquios y por lo tanto el bronquio se abre. Entonces, eso es lo que yo tengo que recordar. El receptor muscarínico 3 cierra bronquios. ¿Qué debo de hacer? Bloquear al receptor muscarínico 3. El bromuro de ipratropio es un derivado cuaternario de la atropina, lo que significa que el bromuro de ipratropio trabaja algo parecido a la atropina. ¿Entendido? La recomendación es que el bromuro de ipratropio también se administre por vía inhalatoria. Por vía inhalatoria es mejor. ¿Okay? El bromuro de ipratropio. Administrar por vía inhalatoria. Recuerden. El bromuro de tiotropio se supone que es más selectivo. ¿Por qué? Porque el bromuro de tiotropio solamente bloquea a los receptores muscarínico 1 y muscarínico 3. Solo bloquea a los receptores muscarínico 1 y muscarínico 3. Ojo con este detalle. En cambio, ojo, el bromuro de ipratropio es igual a la atropina. Bloquean a los 5 receptores muscarínicos. En cambio, el bromuro de tiotropio solamente bloquea al muscarínico 1 y al receptor muscarínico 3. Al 1 y al 3. Solo a ellos bloquea el bromuro de tiotropio. ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Ya, entonces se supone que el bromuro de tiotropio es más selectivo que el bromuro de ipratropio y que la atropina, obviamente, ¿no? En cambio, atropina bloquea los 5 receptores. Bromuro de ipratropio también bloquea los 5 receptores.
¿Entendido? Ya, entonces eso recuerden, mejor es el tiotropio. Indicaciones, se supone que estos fármacos, los bromuros, que son bloqueadores de receptores muscarínicos, se utilizan como primera opción, ojo, se utilizan como primera opción en el tratamiento del EPOC. Primera opción en el tratamiento del EPOC. Y segunda opción, ya, segunda opción, recuerden, segunda opción en lo que es el tratamiento de asma. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Ya, seguimos. Entonces, recuerden que los fármacos anticolinérgicos se utilizan como primera opción en el tratamiento del EPOC. Y como segunda opción lo vamos a utilizar en el tratamiento del asma. ¿Entendido? Entonces, prácticamente estos fármacos anticolinérgicos están diseñados para lo que es el tratamiento del EPOC, ¿ok? Para lo que es tratamiento del EPOC. Para eso están diseñados estos fármacos anticolinérgicos. Listo. Contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones de los fármacos anticolinérgicos solamente nos hablan para personas que sean alérgicas a la atropina o a los derivados de la atropina. Los efectos secundarios, bueno, los efectos secundarios de los fármacos anticolinérgicos son más tolerables, no son tan graves los efectos secundarios,
Sobre todo no afectan mucho al corazón. Esa es una ventaja de los fármacos anticolinérgicos. Ojo, no afectan al corazón. Sin embargo, los fármacos anticolinérgicos pueden provocar en el paciente sequedad de boca, irritación faríngea. Por eso, cada vez que administramos estos fármacos anticolinérgicos, también tenemos que ordenarle al paciente enjuagar su boca. ¿Okay? Entonces, también, ojo, le ordenamos el enjuague de su boca. ¿Entendido? Enjuagar su boca. ¿Listo? Entonces, eso recuerden. Eso recuerden. Lo otro es de que estos fármacos anticolinérgicos no lo vamos a utilizar en qué casos. No lo vamos a utilizar en casos de glaucoma. No lo vamos a utilizar en casos de glaucoma. ¿Entendido? Bien, esas dos fueron las primeras familias de broncodilatadores que existen y son las familias más utilizadas como broncodilatadores. Los activadores beta adrenérgicos y los fármacos anticolinérgicos. ¿Okay? Esas fueron las dos primeras familias de broncodilatadores. Ahora vamos a hablar sobre la tercera familia de broncodilatadores. La tercera familia de broncodilatadores vienen a ser las teofilinas. Teofilinas, que en algunos libros no aparecen como teofilinas, sino que aparecen como las metilsantinas. ¿Okay? Las teofilinas, a diferencia de los otros productos, las teofilinas se pueden administrar por vía oral. Se pueden administrar por vía oral, pero también existen por vía parenteral. ¿Ya? Y esa es la diferencia con los otros fármacos. Esta característica, ojo, es lo que las hace especiales respecto a los anteriores broncodilatadores, ¿no? Porque los otros broncodilatadores estamos quedando que lo vamos a utilizar por vía inhalatoria. En cambio, las teofilinas las vamos a utilizar por vía oral o por vía parenteral. El mecanismo de acción de las teofilinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos productos? Las teofilinas van a tener diferentes mecanismos de acción. Tiene varios mecanismos de acción. Pero lo que nos interesa, por ejemplo, es la letra A. Dice, inhibición de la adenosina. Es decir, bloquea la adenosina. Bloquea la adenosina. Bloquea la adenosina. Y si bloquea a la adenosina es una sustancia que cierra bronquios. Entonces, al bloquearse la adenosina, el bronquio ya no se va a cerrar. ¿Entiendes? Luego, lo otro que me interesa es el mecanismo de la letra D, de dedo. Reducción de la concentración intracelular de calcio. ¿Qué significa? Que las teofilinas van a disminuir la cantidad de calcio dentro de ¿dónde? Dentro del músculo liso bronquial. Las teofilinas disminuyen el calcio, ojo, disminuyen el calcio dentro del músculo liso bronquial. Disminuyen calcio dentro del
músculo liso bronquial. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, al quitarle calcio, al quitarle calcio al músculo liso bronquial, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si yo le quito calcio al músculo liso bronquial? A ver, ¿alguien puede escribir? ¿Qué ocurre si yo le quito calcio al músculo liso bronquial? ¿Ya, jóvenes? ¿Qué va a suceder si disminuimos el calcio en el músculo liso bronquial? A ver, Rosaluz, se relaja el músculo y se abre el bronquio. Carmen, se va a relajar. López, ya no se va a cerrar. Bueno, sí, creo. Ya. Eh, Se supone que cuando le quitamos el calcio al músculo liso, le quito calcio al músculo liso, ¿qué ocurre? Al quitarle calcio al músculo liso, se supone que el músculo liso se va a relajar. El músculo liso se relaja. Y cuando el músculo liso se relaja, ya no se va a cerrar el bronquio, pues el bronquio se va a abrir más bien, porque el músculo liso se va a relajar, abre bronquios, ¿entendido? Entonces, ese es el mecanismo que tienen las teofilinas. ¿Entendido? Ahora, el uso de las teofilinas se decía, tiempo pasado, se decía que estas teofilinas se pueden utilizar para los casos graves, ojo, casos graves de asma, por ejemplo. Para los casos graves de asma se puede utilizar las teofilinas. ¿Entendido? Eso en casos graves. Casos graves. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, el producto que tenemos en el mercado se llama aminofilina. La aminofilina es un producto que viene en ampollas y se utiliza por vía endovenosa. La aminofilina. ¿Entendido?
¿Ya? Entonces recuerden eso, que la aminofilina es un producto que tenemos de esta familia y la aminofilina se utiliza por vía endovenosa. Pero ¿saben cuál es el gran problema que tenemos con estos fármacos? Que cuando nosotros damos aminofilina, por ejemplo, hoy día le colocamos una ampolla de aminofilina al paciente asmático o al paciente con EPOC, mañana, mañana le tendríamos que sacar sangre al paciente y ver cuánta aminofilina existe en la sangre del paciente. Y según cuánta aminofilina tenga la sangre del paciente, le vuelvo a colocar su ampolla de aminofilina, dependiendo de la cantidad de aminofilina que exista en la sangre. Al día siguiente, nuevamente le tengo que sacar sangre al paciente para medir cuánta aminofilina existe en su sangre. Y según eso, voy a calcular otra vez la dosis de aminofilina. Y así, todos los días le tendría que sacar sangre a este paciente para medir la cantidad de aminofilina que existe en su cuerpo. Entonces, digan, por ese detalle, ¿es práctico? ¿Es práctico por eso? Ya, no es práctico, porque imagínense ustedes estando en una botica, estando en una posta, llega el paciente y tú le quieres poner aminofilina, ya de repente de inicio le metes una ampolla de aminofilina, pero al día siguiente, ¿qué necesitamos? Hacer un análisis de sangre para poder medir cuánta aminofilina hay. ¿Y cuál es el detalle? Que no todos los laboratorios hacen el análisis de sangre para ver cuánta aminofilina existe. Y ese es un gran problema. ¿Entendido? Ya, sigamos. Nadie dice nada. Contraindicaciones. Las teofilinas están contraindicadas en alergias a las metilsantinas y también en pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal.
El problema con estos fármacos es de que se administran por vía parenteral. Ojo, y al administrarse por vía parenteral viajan por la sangre, llegan a todo el cuerpo y por eso estas teofilinas pueden causar reacciones adversas. Y fíjense, acá tengo yo la lista de las reacciones adversas que causan las teofilinas. ¿Ok? Entonces fíjense, y son efectos secundarios. Ojo, y miren cómo las teofilinas pueden dañar a nuestro sistema nervioso central y pueden provocar irritabilidad, nerviosismo, cefalea, insomnio, hiperexcitabilidad, temblores, contracciones musculares, convulsiones. A nivel del sistema cardiovascular, peor todavía, palpitaciones, taquicardia, arritmias cardíacas, vasodilatación periférica, hipotensión arterial. En el sistema digestivo, ardor y dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, diarrea, hematemesis, melena. Ese de ardor y dolor epigástrico es porque se quema el estómago. Y estos fármacos pueden quemar el estómago. Y miren, ¿eh? Son ampollas, pero a pesar de que son ampollas, queman el estómago. Hematemesis son los vómitos con sangre y melena son las heces negras. ¿Pero por qué salen las heces negras? Porque el paciente está botando sangre. Ojo, ¿y la sangre de dónde viene? Desde el estómago. El estómago se quema duro con esto. Ya. Entonces, viendo estos efectos secundarios, ¿son buenos fármacos? ¿Sí o no? No son buenos fármacos. ¿Entendido? Listo. Ahora, ¿se acuerdan de este gráfico? A ver, fíjense, revisen rápidamente. Recuerden este gráfico, por favor, porque lo que viene a continuación va a hablar sobre esto. Fíjense. ¿Ya? ¿Recordaron? Este es el
los famosos derivados del ácido araquidónico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el ácido araquidónico sale de la membrana celular gracias a la acción de la fosfolipasa? Y luego el ácido araquidónico tiene tres caminos. El ácido araquidónico se une con la lipoxigenasa, se une con la ciclooxigenasa 1 y se une con la ciclooxigenasa 2. ¿Correcto? Listo. Muy bien. No sé, ¿alguien de ustedes ha movido su sistema? Por favor, a ver, fíjese quién haya movido último su sistema. Prenda y apague su micrófono otra vez porque está haciendo interferencia. Gracias. Listo. Ahora, como cuarto grupo de los broncodilatadores, en el cuarto grupo de los broncodilatadores están la inhibición de la lipooxigenasa. Es decir, vamos a ver que existen fármacos que bloquean a la lipooxigenasa. Fármacos bloqueadores de la lipooxigenasa. ¿Dónde estaba la lipooxigenasa? Fíjense, acá, la lipooxigenasa. Entonces van a ser fármacos que bloquean a la lipooxigenasa. Y al bloquear a la lipooxigenasa va a desaparecer el leucotrieno. Y si no hay leucotrieno, va a desaparecer sus funciones. Una de las funciones que tiene el leucotrieno, ¿cuál es? Cierra bronquios. Fíjense ahí. Cierra bronquios. Si yo desaparezco el leucotrieno, desaparece esta función. Por lo tanto, ya no se cierra los bronquios. Entonces, ¿qué va a suceder? Abre los bronquios. Y eso es lo que hacen estos fármacos. Tenemos acá el Sileutón. El Sileutón es un fármaco. El Sileutón es un fármaco que bloquea a la lipooxigenasa. Sileutón es un fármaco que bloquea a la lipooxigenasa. ¿Entendido? Entonces, Sileutón, cuando se les pregunte, ¿qué hace el Sileutón? Sileutón bloquea a la lipooxigenasa. ¿Entendido? Sileutón. Sileutón, fármaco bloqueador de lipooxigenasa. Por lo tanto, si desaparece la lipooxigenasa, lo que les dije, desaparecen los leucotrienos y ya no va a haber broncoconstricción. ¿Ok? Sileutón, no se olviden, bloqueador de lipooxigenasa. El Sileutón viene en tabletas de 600 miligramos, se administra 4 veces al día, es por vía oral, obviamente, tabletas. Y se supone que lo malo del Sileutón es que puede causar dolor de cabeza, malestar estomacal, acidez estomacal, quema el estómago, vómitos y estreñimiento. Ese es el problema. Ojo, tiene reacciones adversas, el Sileutón. El otro grupo y último, el quinto grupo, son los antagonistas de receptores de leucotrieno. Vamos acá al gráfico. Dice, antagonistas de receptores, lo que significa que van a bloquear a los receptores del leucotrieno. Bloquean a los receptores del leucotrieno. Y cuando se bloquean los receptores del leucotrieno, ¿qué ocurre? Desaparece también la función. Entonces, si yo bloqueo al receptor, que está acá como una R, si yo bloqueo al receptor del leucotrieno, ya no se cierra el bronquio. ¿Qué va a ocurrir? Se va a abrir el bronquio.
¿Entendido? Entonces tengo a los bloqueadores de receptores de leucotrieno, que también le puedo decir antagonistas de los receptores de leucotrieno. ¿Entendido? ¿Quiénes bloquean a los receptores de leucotrieno? Los que bloquean a los receptores de leucotrieno son el montelukast, el pranlukast, safirlukast. Montelukast, pranlukast, safirlukast. ¿Qué hacen ellos? Bloquean receptores de leucotrieno. Por lo tanto, al bloquear los receptores de leucotrieno, desaparecen las funciones del leucotrieno. Ya no va a trabajar el leucotrieno y por lo tanto ya no se cierra el bronquio. Estos fármacos, por ejemplo, el montelukast es administrado por vía oral. Se utiliza en el tratamiento del asma y también para algunas alergias. El montelukast se puede administrar una sola vez al día. En cambio, los otros lukast, safirlukast y pranlukast, se puede administrar 2 veces al día. Debido a su modo de operación, no es útil para el tratamiento de los ataques asmáticos. ¿Por qué? Porque se demora en funcionar. ¿Entendido? Y aparte, tiene efectos secundarios. Trastornos gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, trastornos del sueño, tendencia a sangrados. Entonces, por ese detalle, no son buenos. Con esto, jóvenes, yo les estoy mencionando las 5 familias de broncodilatadores que existen. Primera familia, activadores beta adrenérgicos. Y de ellos, los selectivos para beta 2, muy buenos. Y como lo voy a usar por vía inhalatoria, no me genera mucha reacción adversa. Luego tengo los fármacos anticolinérgicos. Los anticolinérgicos que van a bloquear a receptores muscarínicos. Y si lo uso por vía inhalatoria, disminuyen las reacciones adversas. Excelente. Luego vienen las teofilinas. Las teofilinas, como se usa por vía oral o por vía parenteral, causan demasiada reacción adversa. Por eso no se usan las teofilinas. Existen, pero no lo voy a utilizar. Luego venían los bloqueadores de la lipoxigenasa, Sileutón. El Sileutón se demora en trabajar. Entonces, cuando nos llega el paciente con asma, el paciente no puede respirar. Si tú le das Sileutón, se va a demorar. Siquiera se demora 1 hora a 2 horas en funcionar. Y hasta eso tu paciente ya se puede haber muerto. Es por eso que Sileutón para manejar a un asmático no me sirve. Por último, tengo a los bloqueadores de receptores de leucotrieno. La misma historia. Los lukast, safirlukast, pranlukast, montelukast. Se demoran en funcionar, siquiera 1 hora a 2 horas. Entonces, cuando me llega el paciente asmático, yo le doy montelukast, el bronquio no se va a abrir. Después de 1 hora o 2 horas, recién se empieza a abrir el bronquio. Entonces, por ese detalle de la demora que tienen estos medicamentos, no son fármacos adecuados para poder utilizar en casos de asma. ¿Me entienden? Los 2 últimos, los bloqueadores de la lipoxigenasa y los bloqueadores de los receptores de leucotrieno, se demoran demasiado en funcionar y por eso no son adecuados para el tratamiento del asma o del EPOC. Entonces, de los 5 broncodilatadores que existen, los que nos convienen son los 2 primeros, los activadores beta-adrenérgicos y los fármacos anticolinérgicos. Son los únicos. Ojo, a pesar que la industria farmacéutica ha sacado los demás broncodilatadores, no me son útiles. No son útiles, no son prácticos para usar. ¿Ok? Muy bien, con eso estamos culminando el tema de hoy. Si tienen alguna consulta, por favor, escriban en el chat para poder hacer nuestra ronda de preguntas.